Hola, en este video les voy a hablar sobre clustering jerárquico. La idea del clustering jerárquico es que yo realmente pueda construir, haciendo clustering, una especie de jerarquía en los clusters. Y hay dos formas de hacerlo, uno aglomerativo y otro divisivo. Divisivo sería algo como bisecting k-means, y aglomerativo una técnica que vamos a ver ahora. Entonces la idea es que produce una anidación de clusters y que siga una estructura jerárquica. Hay una técnica muy antigua en estadística y minería de datos. ¿Cómo uno visualiza el resultado de un clustering jerárquico? Lo más común es un dendrograma, que es un árbol que muestra las relaciones cluster-subcluster y el orden en que los clusters fueron mezclados o divididos. Entonces, si tengo un clustering aglomerativo, parto de abajo, es bottom-up, entonces parto con cada punto un cluster y voy juntando puntos armando clusters, armando esta estructura. Entonces, a este nivel tengo 2 clusters, a este nivel tengo 3 clusters y a este nivel tengo 4 clusters. También lo puedo ver como un diagrama de clusters anidados. Entonces, esto solamente me funciona para cuando los puntos los puedo ver en 2 dimensiones. Entonces, aquí estaría el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Entonces, al principio tengo todo como un gran cluster. Después tengo 2 clusters, uno del punto 1 y uno de todos estos puntos de acá. Esto lo subdivido en este cluster punto 2 y punto 3. Muy, muy, muy útil cuando tengo datasets de cosas que yo sé. A mí me gusta hacer clustering jerárquico, por ejemplo, cuando cada fila, cada ejemplo es un país, o una persona, o una película. Entonces yo puedo hacer en clustering, realmente puedo mirar cómo se agrupan las cosas. Entonces para datasets de 50, 60 elementos más chiquititos, es muy útil hacer clustering jerárquico para entender lo que está pasando. Ya, entonces el algoritmo, hay dos formas de hacer clustering jerárquico, aglomerativo y divisivo. En el aglomerativo parto es bottom-up, o sea, parto con un punto por clúster y voy agrupando clusters o puntos hasta llegar a un gran clúster. Y en el divisivo parto todo con los puntos en un gran clúster y los voy partiendo. Entonces, bisecting k-means era un ejemplo de clustering jerárquico divisivo. Iba particionando clusters. Mientras que aglomerativo voy juntando clusters. ¿Cuál es la fortaleza del clustering jerárquico? No hay que suponer a priori el número de clusters. ¿Ya? Uno puede obtener el número que quiera deseado de clusters cortando el dendrograma. Obviamente el número de clusters tiene que ser menor o igual a la cantidad de puntos que yo tengo. Y lo que yo espero es que los clusters puedan corresponder a alguna taxonomía, alguna estructura de las cosas. O sea, eso en biología, me gustaría, qué sé yo, que separar los vertebrados con los vertebrados, tener mamíferos y otro tipo de categorías. Lo mismo que en los países, tal vez me gustaría tener que se agrupen tal vez por regiones o tal vez se agrupen por temas socioeconómicos, películas por género, etc. Entonces, clustering jerárquico es una técnica muy buena para explorar un dataset. Entonces, hay dos formas, como les decía, un aglomerativo. Entonces, en aglomerativo empiezo con un punto por cada clúster individual y en cada paso voy mezclando pares de clústeres más cercanos hasta que queda en un solo clúster. O cada clúster, que es lo que yo quiero. Puedo parar antes. Entonces, esa es la idea. Parto con todos los puntos como un clúster y en cada iteración comparo la similitud entre todos los puntos y después tomo los más cercanos, los junto y hago un clúster. Y de ahora tomo todos los puntos y ese clúster y calculo la similitud y así voy agregando. Lo más difícil que para hacer esto, que lo vamos a ver con más detalle en las próximas slides, uno tiene que definir una relación de distancia que hasta ahora no hemos definido. Hasta ahora siempre hemos visto distancia entre puntos, ya, distancia euclidiana, Manhattan. Pero ¿qué pasa si quiero calcular la distancia entre un punto y un clúster o entre dos clústeres? Ahí no es directo. Uno podría decir, bueno, es la distancia entre los centroides. Pero también podría ser también la distancia promedio de todos los puntos que hay en cada grupo. Y esa decisión va a cambiar mucho el resultado del algoritmo. Entonces es una decisión que tengo que tomar de diseño. También puedo hacer el clustering divisivo. Ahí empiezo con un clúster que contiene todos los puntos y lo voy partiendo. Entonces en cada paso divido un clúster en dos hasta que todo clúster contenga con un solo punto. ¿Cuál escojo? Generalmente el más grande o el que tenga mayor SC. Acuérdense que esas eran las cosas que hacíamos para bisecting k-means hasta que tenga cada clúster. O hasta que llego al final en que tengo un punto por clúster. Estas técnicas requieren entonces una definición de distancia entre clústeres.
Entonces el algoritmo aglomerativo, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo básico, parto con noción de que siempre tengo clusters. Entonces parto asumiendo que cada punto es un clúster y calculo una matriz de distancia. Una matriz de distancia, una matriz de que por cada punto tengo una distancia en los otros puntos. A ver si puedo abrir acá un Excel. Voy a abrir un Excel ahora y se los voy a mostrar. Entonces, claro, lo primero es calcular la matriz de distancia. ¿Cuál es la idea? Es una matriz cuadrada que tengo en que todas las filas son un punto y todas las columnas son un punto. Y cada elemento, cada celda es la distancia entre el punto de la fila con el punto de la columna. Entonces va a ser una matriz simétrica. Y en la diagonal voy a tener ceros porque todos los puntos tienen distancia cero consigo mismo. Entonces tengo que calcular distancias euclidianas, por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, qué sé yo, eso es 3.2, idealmente que todos los puntos, las dimensiones estén normalizadas, ¿no es cierto? Entonces esto sería simétrico, esto sería lo mismo que esto de acá. Después acá tenía la distancia entre el punto 1 y el punto 3, supongamos que estos están más lejos. 4.8, entonces esto también sería un punto 4.8 aquí, ¿no es cierto? Acá el punto 1 con el punto 4, supongamos que esto está un poquito, que están bien cerca, ponemos un 2 acá, entonces acá tendría un 2. El punto 2 con el punto 3 están más lejos, pongamos 6, entonces acá habría un 6 también. El punto 2 con el punto 4, supongamos que están a una distancia de 3.5. Eso sería esto de acá, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda finalmente? El punto 3 con el punto 4, pongamos que están bien lejos, 8. ¿Ya? Esta es la idea. Entonces, ¿qué parto entonces con que cada punto es un clúster? Y lo que hago es voy a ver cuáles son el par de puntos que está más cerca entre sí, ¿ya? Que es el mínimo. O sea, tengo que ir recorriendo estos numeritos y veo cuál es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo aquí? 2. Entonces el punto 1 y el punto 4 están cerca entre sí. ¿Qué significa eso? Que en la próxima iteración yo ahora el punto 1 y el punto 4, ahora tengo un clúster que tiene los dos. Entonces ya pierdo esta fila. Y pierdo esta columna de acá. Y hay cosas que están definidas ahora. Todas estas cosas las tengo que recalcular ahora. Tengo que calcular ahora de nuevo la distancia entre P2 y P1 y P4. Y esto es lo que yo digo que ya no tengo que ver cómo lo defino. ¿Cuál es la distancia ahora entre un punto y un clúster? No lo sé. Una opción es el centroide y vamos a ver ahora más adelante que hay decisiones que uno puede tomar. Pero si yo defino cómo calculo esta distancia, puedo calcular estos valores nuevamente. Qué sé yo, 4, 4, 5, 5. Y ahora recorro esto y digo cuáles son los más cerca. Lo más cerca entonces es este clúster con este punto. Entonces la próxima iteración tendría P1, unión P4, unión P2. Eso, hasta que llego a que en la última iteración tengo un gran clúster. Y en el camino estoy armando mi clustering jerárquico. Esa es la idea. Ya, entonces calculo la matriz de distancias, asumo entonces que cada punto es un clúster al principio y repetir, mezclar par de clústeres más cercanos, actualizar matriz de distancia hasta que quede un solo clúster. Ese es el algoritmo. Ya, entonces acá hay un ejemplo más claro, situación inicial, empezar con clústeres de puntos individuales. Entonces cada punto es un clúster. Esta es mi matriz de distancia, calculo la distancia euclidiana a todos los puntos. Voy entonces al par más cerca, ¿no? Y los empiezo a unir. Entonces se me empiezan a armar clusters después de un par de iteraciones que vienen de las uniones de ciertos puntos. Y eso lo voy actualizando. Ya, entonces si C2, si C4 y C5 son los más cercanos entre sí, los tengo que fusionar, ¿no es cierto? Y eso implica ahora que tengo estas nuevas entradas. La pregunta es entonces, ¿cómo actualizo la matriz de distancia? Porque aquí ya no tengo un punto, sino nuevamente tengo distancias entre clústeres, que es algo que yo matemáticamente aún no he definido. Entonces en el clustering jerárquico la operación clave es el cálculo de la distancia entre clústeres.
Y de diferentes formas, diferentes criterios que escojamos van a afectar en los tipos de clusters que vamos a obtener. Entonces la intuición es, sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, pero ¿cómo calculamos la distancia entre dos clusters o entre un punto y un cluster? Entonces, generalmente yo cuando estoy en una clase en vivo les pregunto qué se le ocurre a ustedes y todo lo que dicen es la distancia de los centroides. Parece que es lo más intuitivo. Aquí ese es uno de los enfoques, pero en verdad hay más que eso, hay más. Las que más comunes son todas estas de acá. Single link es cuando escojo el mínimo, o sea, tomo los dos puntos que están más cercanos entre los dos clusters, y esa es la distancia que escojo. Máximo tomo los dos puntos más lejanos entre los dos clusters, y esa es la distancia que escojo. Promedio del grupo es que tomo todas las distancias, o sea, todas las pares de distancia, o sea, este contra todos, este contra todos, este contra todos, este contra todos, y promedio todas esas distancias. Y distancia entre centroides que tomo el centroide, o sea, el punto promedio de acá, el punto promedio de acá y calculo esa distancia. ¿Ya? Y todas esas opciones van a afectar un poco los clustering que yo saco. ¿Ya? Entonces el mínimo, considero los dos puntos más cercanos entre sí, de los dos clusters distintos. El máximo, que también se le llama complete link, considero los dos puntos más lejanos entre sí. Promedio de grupo, distancia promedio de todos los pares de puntos. ¿Ya? Cada parte, entonces tomo todos los pares de puntos, cada par tiene un punto en cada clúster distinto y calculo la distancia promedio de todos estos pares. Distancia entre centroide, que es lo que a todos se les ocurre al principio, calculo el centroide, que es el punto prototipo que está al medio, y calculo la distancia entre los dos centroides. Entonces, algunas fortalezas y debilidades de cada una de estas técnicas. Lo bueno del mínimo es que es robusto, por ejemplo, a clusters que tienen formas no elípticas, ¿no? Porque acá tengo dos clases con formas especiales y como solamente considero el mínimo, voy a agrupar correctamente estos clusters con formas no elípticas. ¿Qué es lo malo del mínimo? Que si tengo algunos puntos de ruido, por ejemplo, esto puede ser sensible, ¿ya? La noción de mínimo puede estar muy influida a un outlier. En cambio, el máximo, como la distancia máxima, es mucho más robusto a outliers, ¿ya? O sea, por ejemplo, tengo estos dos puntos acá con ruido y acá asigna claramente los dos clusters, ¿ya? En cambio, acá son las cosas más raras, ¿no? Considera esto como un cluster, todo el ruido. ¿Cuál es la limitación del max? Si tengo un clúster muy grande, puede que dentro del mismo clúster hayan distancias altas y luego termina partiendo en dos. Entonces, el max, la operación max está sujeto a que los clústeres sean de forma esférica, algo que el min es más abierto, más flexible. Y algo malo del max es que tiende a puede romper un clúster grande en dos. Entonces, la distancia promedio de grupo, por ejemplo, tiene un compromiso entre las limitaciones de las dos. Entonces, es menos susceptible a ruido y outliers, pero también es sesgado a clusters esféricos. Aquí, parecido a K-media. ¿Qué otro método existe? Un poco más sofisticado, es el método de Ward. No voy a entrar en muchos detalles, pero la idea es que como la similitud entre dos clusters se basa en cuánto sube el SCE cuando se mezclan los dos clusters. Entonces, si dos clusters están lejos y los junto, el SCE total, ¿no es cierto?, va a crecer mucho. En cambio, si tengo dos clusters que están cerca entre sí y los junto, el SCE debería subir poco. Entonces, esto es similar a la distancia promedio de grupo si usamos una distancia cuadrada tipo euclidiana, ¿ya? Y es menos susceptible a ruido y outliers, o sea, es más robusto, pero me limita a encontrar clusters esféricos, ¿ya? Similar a K-media. Eso, pues entonces acá tengo un ejemplo de que lo que quiero que vean es que estos son los puntos. Punto 1, 2, 5, 3, 6, 4. Y si yo hago mínimo, máximo, promedio de grupo, método de Ward, obtengo jerarquías distintas. Entonces, es algo para tener en cuenta. Es difícil saber cuál es el mejor, lo que uno tiene que hacer es jugar experimentalmente, ¿no? Depende mucho de la naturaleza de los datos. Pero algo que quiero que tengan en cuenta, o sea, si quieren hacer clustering jerárquicos, sepan que tienen que tomar estas decisiones.
Un pequeño análisis aquí de complejidad algorítmica en espacio y tiempo de clustering jerárquico. En espacio es cúbico con respecto a la cantidad de puntos, que es básicamente guardar la matriz de distancia. O sea, perdón, es cuadrado. Esto es cuadrado. Y el orden del tiempo sí es cúbico. Es porque tengo que hacer n veces la cantidad de puntos, actualizar la matriz de distancia que es cuadrática. Entonces tengo n por n cuadrado, n cubo, es la complejidad. Si yo uso alguna estructura de datos más eficiente, como una lista ordenada, un heap, esto se puede bajar a n cuadrado log n. ¿Para qué es bueno el clustering jerárquico? Generalmente por la que la complejidad es cúbica para datos más chiquititos. Y ahí tiene interpretación visual. Cuando tienen miles de datos, es muy difícil también de mirar los dendogramas. Algunos problemas y limitaciones. Una vez decidido unir dos clusters, no se puede deshacer. O sea, si una vez que tomo una decisión, tengo que seguir adelante con esa. Y acá no hay directamente una función objetivo que estoy minimizando. Como por ejemplo en Kmedia, uno claramente ve que está minimizando el SC. Y cada esquema, acuérdense que tengo que decidir la distancia entre grupos, que puede ser con mínimo, máximo, promedio, centroide. Y cada técnica, algunos son más sensibles a ruido outliers que otros. Por ejemplo, ¿cuál es la que vimos como el mínimo? Unas pueden tener dificultad para manejar clusters de distinto tamaño y algunas pueden tender a romper clusters más grandes. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace clustering jerárquico. Eso. Y con eso terminamos el videito de clustering jerárquico y ya pasamos ya a la última parte, que es el algoritmo DBSCAN, que es otro paradigma de clustering basado en la idea de densidades. Y eso lo vamos a hacer en el último video.